Hola amigos y bienvenidos un día más a mi canal, Crímenes Reales. Para los que sois nuevos en este canal, informaros que está dedicado al relato de diferentes sucesos ocurridos a lo largo del mundo. Si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros a mi canal, darle a me gusta y activad la campanita de las notificaciones para que podáis estar al día de los capítulos que vaya subiendo. En el anterior capítulo, os conté que me parecía el peor caso de los que hemos visto hasta ahora, pero creo que la siguiente historia es mucho más cruel y horrorosa de entre las que hemos visto hasta ahora. Aunque en todos estos casos los asesinos son seres crueles, creo que el de hoy gana por goleada en cuanto a crueldad y sangre fría se refiere. Para los que no habéis visto el capítulo anterior, os invito a verlo y os dejo en la cajita de descripción el enlace. ¡Comenzamos! Tarudán es una pequeña ciudad en el sur de Marruecos y muy humilde. No es una ciudad especialmente acostumbrada a recibir crímenes y menos de tal envergadura como el que sucedió y que os cuento a continuación. Es una ciudad bastante tranquila donde la gente convive bien entre ellos. Pero el día 20 de agosto del 2004 será la fecha que lo cambiará todo. A las afueras de la ciudad se encuentra un río de grandes dimensiones llamado Río Difícil. A las 7 de la mañana, la policía recibe una llamada alertando sobre el hallazgo de unos esqueletos con forma humana, justo en la orilla del río. La policía se desplaza hasta el lugar y cuando llegan, encuentran los huesos en dos sitios diferentes y a una distancia entre ambos de unos 600 metros. La policía científica, observando los cráneos de los cadáveres, contabilizan que son un total de 8 y confirman que estos cráneos pertenecen a niños menores. Al lugar acuden también diferentes medios de comunicación intentando averiguar lo sucedido. Esto provoca la indignación y el estupor en todo el país, pero sobre todo, los habitantes de Tarudán se quedaron en shock sobre estos hallazgos y muchos de ellos entraron en pánico. La policía vuelve a la comisaría y se reúne para poder trazar un plan con el que empezar la investigación y llegar hasta el culpable de tan horroroso crimen. La reunión, entre otras teorías que han surgido, había dos que sobresalieron. Uno de los grupos planteó la hipótesis de una posible organización de trata de órganos, dedicados a la compra-venta de órganos humanos. La otra teoría se basaba en que detrás de la muerte de los niños se escondía otro objetivo aún mayor, la violación. En esta misma reunión dibujaron el mapa de la ciudad y la dividieron en 4 zonas. Cada zona le fue asignada a un grupo de policías, con la intención de buscar cualquier pista que pudiera conducirles hasta el asesino. Por su parte, la policía científica regresa al lugar donde encontraron los huesos y con la ayuda de diferentes geólogos expertos, encontraron en estos mismos huesos diferentes partículas de tierra pegadas a los mismos. Al ser investigadas por los geólogos, determinaron que la tierra no se correspondía con la que había a las orillas del río donde encontraron esos huesos. Esto determina que los cadáveres estaban enterrados en otro lugar y más tarde han sido exhumados y llevados al río. Los geólogos investigaron entonces las partículas de tierra encontradas y pudieron determinar que pertenecía a alguna zona preparada para ser construida. Esto reducía las posibilidades y confirmaba que el crimen se había cometido en la misma ciudad y no fuera de ella. Por otro lado,
Algunos de los cráneos encontrados estaban envueltos en unos trozos de plástico en los que se podía ver impreso el nombre de lo que parecía ser una empresa. No obstante, el plástico estaba bastante deteriorado y era muy difícil poder leer las letras impresas debido al tiempo que habían estado bajo tierra. Entonces se les ocurrió llevarlo a un hospital y lo introdujeron en un escáner con la finalidad de ver si podían leerlo mejor. Aquí pudieron determinar y confirmar que se trataba del nombre de una asociación benéfica para personas mayores. Con todos estos datos, la investigación se empezaba a estrechar un poco. La policía se desplaza hasta la asociación para preguntar en ella sobre la utilización de este plástico. La asociación confirmó que sí, que efectivamente ese plástico les pertenecía y lo usaban dentro de la asociación. Y lo que les sobraba se lo daban a uno de sus conductores para que se deshiciera de él. Este conductor muchas veces se lo daba a las personas que se dedicaban a vender el plástico. Otras veces también lo que hacía era dejarlo al lado de un contenedor que estaba justo al lado de la asociación. La policía en un primer momento sospecha del mismo conductor, pero después de investigarle, confirmaron que no estaba involucrado en estos crímenes, por lo que le descartaron como sospechoso. La policía científica, por su parte, había analizado el ADN de los huesos encontrados y en paralelo la policía había convocado a todos los padres que hubieran denunciado la desaparición de sus hijos en los últimos meses. Con los análisis de los huesos, la policía científica pudo determinar la edad de los niños, que se encontraba entre los 12 y los 16 años. Con esto pudieron estrechar la búsqueda y contactaron con los padres que hubieran denunciado la desaparición de sus hijos cuyas edades estuvieran entre ese baremo y la denuncia estuviera activa. Una vez los padres llegan a la comisaría, han realizado el test de ADN a todos ellos para cotejarlo con los de los huesos. Con esto pudieron localizar a 3 padres de 3 de los 8 niños encontrados. Al preguntar a estos 3 padres sobre la vida de sus hijos, observaron un dato en común entre los 3 niños. Los 3 trabajaban en la estación de autobuses de la ciudad. Algunos se dedicaban a vender bolsas de plástico a los viajeros, otros, en cambio, ayudaban a los viajeros con el equipaje, etc. Venían de familias muy pobres, por lo que necesitaban trabajar a esas edades tan tempranas para poder ayudar en casa. Estos 3 niños fueron vistos por última vez en la estación. Con todo esto, la policía ya cuenta con 2 puntos clave para la investigación. Por un lado, la estación de autobuses, por otro lado, el barrio Mierda, donde se encuentra la asociación. La policía se concentra entonces en la estación de autobús. Cada día paran a todo viajero que pase por la estación para identificarles, ya que la estación tenía un movimiento de casi 24 horas. Pero de esta forma no han encontrado nada. Tenían también en mano una hoja de una agenda que habían encontrado junto con los huesos y en la que aparecía una nota que decía lo siguiente: "Te lo juro que voy a vengarme". Debajo de esta frase ponía una palabra, el Hadi, y debajo de esta palabra ponía la palabra Adidas y abajo el número 555. La policía no sabía cómo descifrar esta nota, ya que a priori no tenía mucho significado. Pero uno de los policías se fijó en la palabra El Hadi y al rastrearla en el ordenador policial le salió como si fuera un apellido y que estaba asociado a varias personas. Al investigar sobre algunas de estas personas, llegaron hasta uno que era residente de la ciudad y sin antecedentes. Salieron en su búsqueda y pudieron determinar que trabajaba como ayudante en la estación de autobuses, la misma estación donde habían visto por última vez a los niños. Pero la policía no quiso detenerle en ese momento y le empezaron a controlar desde lejos y ver si les podía guiar hasta alguna pista que le inculpara como el asesino de este crimen.
Después de 3 días, lo único que pudieron comprobar es que era una persona normal, con rutinas completamente normales y que estaba casado y tenía su familia. Se dedicaba a ir al trabajo y después a su casa. En el tercer día, la policía decidió llevarlo hasta la comisaría para interrogarle. Al interrogarle, confirmaron su inocencia y la desvinculación total sobre el crimen, por lo que le descartaron como sospechoso. En una de las preguntas, la policía quiso saber si tenía hermanos, primos u otros familiares con los que compartiera el apellido y que se encontraran en la misma ciudad. Les confirma que tiene un hermano suyo que vive en la ciudad en un terreno que está preparado para construir, que se encuentra en el barrio de Mihda. Este terreno se encontraba vallado. En la mañana del día 7 de septiembre de 2004, la policía se desplaza acompañada con El Hadi, el hermano, para que les indicara dónde se encontraba su hermano. Cuando llegan, la policía llama a la puerta y les abre un hombre llamado Abdel Ali El Hadi, y su primera frase a la policía ha sido: «Bienvenidos, sé que habéis llegado a mí». Por lo visto, estaba al tanto de la investigación que estaban realizando. La policía, cuando entran dentro, observan que hay muchas zapatillas de niños y también ropa. Se fija también que había un rollo del mismo plástico que encontraron en los huesos. 2 policías sujetaron al sospechoso para que no les sorprendiera con algún acto como huir o el suicidio, mientras que el resto del grupo realizaba la inspección del lugar para coger muestras y pruebas. Dentro de ese terreno, el sospechoso tenía como una especie de habitación donde dormía y estaba hecha únicamente con plástico. También encontraron la agenda a la que le faltaba la hoja que habían encontrado en los huesos. Era una hoja del 12 de octubre de la semana 41. Con todo esto, la policía llamó para que trajeran refuerzos, ya que empezaron a juntarse muchos habitantes de la ciudad en la zona. Avisaron también a la fiscalía y a todos los responsables superiores de la ciudad. Continuaron con la inspección del lugar y se dieron cuenta que, en la habitación que tenía hecha con plástico, al mover la espuma que utilizaba a modo de colchón, la tierra de debajo estaba removida. Uno de los investigadores se dirigió hasta Abdel Ali para preguntarle sobre esto, y Abdel directamente reconoció que fue la zona donde estuvieron en un primer momento los cadáveres de los niños. Los policías continuaron con la investigación del lugar y empezaron a excavar en el mismo terreno. Encontraron más huesos de más niños que estaban ahí enterrados y desprendían un olor horrible. La policía en este momento ya cuenta con suficientes pruebas incriminatorias contra Abdel, pero aún así no lo consideran suficiente. Entonces le detienen y le llevan a la comisaría para interrogarle. Pero, ¿quién es Abdel Ali? Abdel Ali El Hadi nació en el año 1962 en la ciudad de Tarudán. Proviene de una familia muy humilde y pobre. Dejó los estudios a edad temprana. En un momento dado durante su infancia, sus padres se divorciaron, lo que llevó a que la situación familiar se complicara aún más. Son un total de 3 hermanos: Abdel Ali, su hermano y una hermana más pequeña. Cuando sus padres se divorcian, Abdel Ali se marcha a vivir con su abuelo. De pequeño iba de vez en cuando a ver a su madre y sus hermanos, y al no tener cómo coger el transporte público, lo que hacía era irse andando. En una de estas ocasiones le cogieron una banda de entre 10 y 12 personas y le violaron. Este hecho le marcó profundamente y le desarrolló un complejo psicológico. El Hadi, al ser un poco más mayor que el resto de los hermanos, enseguida salió a la calle a buscarse la vida, trabajando en casi cualquier cosa. Pastor, ayudante de restaurantes.
También trabajó como vigilante en una fábrica de ladrillos. Pasado un tiempo, el dueño de esta fábrica le echó y es cuando empezó a dormir en la calle, en cualquier sitio de la ciudad. Empezó entonces a ayudar a las personas en los mercados y en cualquier sitio para conseguir algo de comer. En una entrevista que le realizan a uno de los padres de estos niños, confirma que Abdel Ali era una persona muy sociable y querido entre los habitantes de la ciudad. Todo el mundo preguntaba por él y todo el mundo saludaba. Los psicólogos confirman que esa forma de ser es común entre los asesinos en serie, porque de esta forma la gente nunca sospecharía de ellos. En el año 2000, Abdel Ali consigue, entre comillas, un hogar. Su tío tenía un terreno en el que no quería construir por el momento y se lo deja a Abdel Ali para que pueda vivir en él. Es en este terreno donde pone su habitación y ocurrirán los hechos. Abdel Ali consigue un trabajo en un pequeño y humilde kiosco que lo usaban para hacer barbacoas por las noches, tanto para los viajeros como para la gente sin hogar. Abdel Hadi pasaba la noche trabajando en este kiosco. Había muchos niños que pasaban también toda la noche en la estación y Abdel Ali era como un padre para estos niños, ya que siempre les ofrecía comida y le tenían mucho cariño. Este gesto fue el que facilitó a Abdel el atraer y llevarse a los niños hasta su casa. ¿Y cómo era su modus operandi? Pues bien, cuando elegía a un niño, le ofrecía llevarle con él hasta su casa para descansar. Estos niños eran niños que no volvían siempre a su casa. Él terminaba de trabajar sobre las 6 de la mañana y era en este momento en el que cogía a los niños y se los llevaba hasta su casa. Una vez que llegaban, Abdel Ali les avisa con un tono bastante frío que quería practicar sexo con ellos. La mayoría de los niños se entregaban a él movidos por el miedo y el pánico, pero si alguno de los niños se negaba en algún momento, les amenazaba con un cuchillo y les ataba las manos, los pies y les tapaba la boca con una cinta. Una vez terminaba de violarles, les estrangulaba y les mataba. Cuando terminaba todo este proceso, Abdel Ali se encontraba con el cadáver entre las manos y empezaba a pensar cómo deshacerse de él. Complicado el sacarles fuera sin levantar sospechas o sin ser visto. Aquí fue donde empezó a excavar en el terreno donde vivía para enterrarles dentro. Según una declaración de uno de los policías que llevaba el caso, la brutalidad era tal que Abdel era capaz de pisarles hasta romperles los huesos y poder introducirlos por completo en el agujero. Este procedimiento lo hizo de la misma forma con los 8 niños que encontraron en el río. Entre un niño y otro pasaban unas cuantas semanas. Su primera víctima fue en el año 2001 y la última fue 3 meses antes de detenerle. Un jefe de policía le hace la siguiente pregunta. Después de meter los cadáveres bajo tierra y dormir encima de ellos, ¿no te arrepentías y dormías tranquilo? La respuesta ha sido, sí, me arrepentía, y cuando me dormía, soñaba que estos niños me cogían la cabeza y me la metían dentro del fuego. Le preguntaron también por qué movió los cadáveres y los llevó hasta el río y cómo lo hizo. Y Abdel respondió que su tío unos días antes le avisó de que quería construir en el terreno y tenía que marcharse de allí. Al tener miedo que durante la obra descubrieran los cadáveres, entonces fue cuando decidió moverlos y llevarlos al río. Realiza 2 viajes para mover los restos hasta el río y lo hace en una bici.
Los viajes los realizó por la noche, pero tenía mucho miedo de que fuera visto, por lo que a la hora de tirarlos al río, no llegó a meterlos en el agua y se quedaron en la orilla. Hasta aquí ya sabemos quién era el asesino de los 8 cadáveres encontrados en el río. La policía, durante esta investigación, recordó un asesinato que había sucedido unos años atrás y que no llegaron nunca hasta el asesino de la víctima, que además también era un niño. Este niño fue encontrado en un contenedor. Fue Abdel Ali mismo que dijo a la policía: "Me habéis preguntado por las víctimas encontradas en el río, pero no me habéis preguntado por la víctima encontrada en el contenedor". Reconoció que había sido él que había asesinado a ese niño. Fue su primera víctima en el año 1999 y cuando trabajaba en la fábrica de ladrillos. La policía le pregunta cómo había sucedido este crimen y él contestó que estaba en la fábrica una noche solo y mientras fumaba en la puerta vio que pasaba un niño y que además tenía pinta de ser un niño sin hogar. Abdel le llamó y lo metió dentro para violarle. Después lo mató estrangulándolo. Reconoció también que con ese crimen tuvo muchas dificultades para estrangularle, dado que, al no estar atado, el niño trató de defenderse. Por eso, con el resto de niños, lo que hacía era atarles. La policía, los jueces, la fiscalía y los habitantes de Marruecos quisieron saber el motivo de por qué mataba a los niños. A la policía les dijo que no sabía el motivo de por qué les mataba. En otras ocasiones, lo que dijo fue que les mataba para que no les delatara. Durante el juicio, uno de los padres pidió permiso para preguntar personalmente a Abdel por qué había matado a su hijo y que si tenía algún problema con su familia. Abdel se limitó a responderle que no había ningún motivo concreto, que ha pasado así y punto. En el interrogatorio policial, Abdel Ali hacía referencias constantes a su violación cuando era pequeño. Incluso uno de los comisarios que llevaba el caso cree en esta historia, por un episodio que sucedió del que fue testigo. En uno de los traslados de Abdel Ali desde la cárcel hasta los juzgados, pasaron por el lugar donde sucedió esa violación. Al pasar, y sin tener la obligación de decir nada, espontáneamente empezó a señalar el lugar donde había sucedido. Otra de las incógnitas que quedaba por resolver era la nota encontrada junto a los cadáveres. Esta nota fue la clave para la resolución del caso. Abdel, al ser preguntado por esta nota, mencionó que la frase amenazadora la escribió porque odiaba a estos niños, ya que en la estación de autobuses muchas veces se burlaban de él. Sobre la marca Adidas, contestó que era fan de esta marca y solo la pobreza era la causante de que no pudiera tener ropa de esta marca. Sobre el número 555, dijo que era su número preferido. El abogado de Abdel Ali confirma que las declaraciones de Abdel en la comisaría fueron las mismas que estuvieron entre ellos como abogado y cliente y fueron también las mismas que dijo durante los juicios. Abdel Ali, al ser interrogado por la fiscalía, ha dado todos los detalles, tanto los más pequeños como los más grandes, y reconoció otro hecho. Había llevado a un niño hasta su casa y le había atado con la intención de realizar el mismo procedimiento, pero no llegó a violarle, ya que el niño le estaba pidiendo por favor que no le hiciera nada, y Abdel le dio pena y tras 2 días finalmente le soltó. En total, Abdel Ali mató a 9 niños. Durante el juicio le preguntaron si tomaba algún tipo de drogas. Abdel Ali respondió que no, aunque sabemos que esta información no es correcta, ya que después de unos años
Estando en la cárcel, le entrevistó un periodista y le confirmó que tomaba drogas, hachís y pastillas. Abdel Ali reconoció todos los hechos, pero había muchísima gente que no creía que fuera él el autor de los crímenes. Entre ellos estaba su hermano, y en una de sus visitas a la cárcel le pregunta si todo lo sucedido era verdad, y Abdel le confirma que sí. El comisario encargado de la investigación de los hechos relata que tuvo una charla con Abdel en la cárcel en la que le preguntó que si no hubieran llegado a detenerle, si hubiera seguido cometiendo asesinatos contra los niños. La respuesta fue horrorosa. Contestó al comisario: no me preguntes si no me hubierais detenido, sino pregúntame qué hubiera sucedido si hubiera tenido una finca. El comisario le reformula entonces la pregunta: vale, y si hubieras tenido una finca, entonces, ¿qué hubiera sucedido? Abdel le respondió: en ese caso, hubiera llenado la finca entera de cadáveres de niños. El día 14 de diciembre de 2005 se celebró el último juicio sobre este asunto en la ciudad de Agadir. Le han dado pena de muerte. Transcurridos unos años, le entrevistaron en la cárcel para un programa de televisión y en esta entrevista manifestó que la pena que le han dado le parece excesiva e injusta y que tiene todo el derecho de tener otra oportunidad para volver a vivir en sociedad. Y aquí os pregunto yo, ¿creéis que individuos como Abdel merecen una segunda oportunidad? ¿Creéis que son personas que pueden cambiar y reinsertarse correctamente en la sociedad? Yo particularmente considero que no, pero os leo aquí en los comentarios. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Un capítulo que me ha resultado especialmente difícil de relatar y de montar por la crueldad y por las víctimas. Nos vemos en el siguiente capítulo y no olvidéis suscribiros a mi canal. ¡Hasta pronto!